Kerem Bürsin todavía ama a Andercel. Y la razón oculta te va a volar la cabeza. Prepárense porque esto no es lo que pensábamos. Estaba yo navegando por ahí, viendo que se cocía en el mundo de nuestras parejas turcas favoritas, y zas. Me encuentro con una bomba de relojería sobre Kerem y Hande. Sí, ellos. Los que pensábamos que ya habían pasado página, que cada uno estaba en su rollo. Pues agárrense porque parece que todavía hay fuego bajo las cenizas. A ver, seamos sinceros. Cuando terminaron, fue un palo para muchos de nosotros. Eran la pareja perfecta, ¿no? La química en pantalla, las miradas, los gestos, todo. Y de repente, ¡puf! Se acabó. Y desde entonces hemos visto un montón de rumores, de idas y venidas, de cada uno por su lado con otras personas, o simplemente tranquilos. Pero la cosa es que muchas veces, cuando una relación así termina, queda algo. Y parece que en el caso de Kerem, queda mucho. Lo que yo creo que está pasando aquí es que la gente se queda con lo superficial. Dicen, ya no están juntos, han seguido con sus vidas. Claro. ¿Qué se supone que iban a hacer? ¿Encerrarse en un armario? Pero hay detalles, pequeños guiños, que te hacen sospechar. Y el último detalle que salió a la luz, madre mía. No me lo esperaba para nada. Mucha gente dice que Kerem ha estado un poco decaído últimamente, que no le ha ido tan bien en ciertos proyectos. Y es normal, todos pasamos por bajones. Pero ¿y si detrás de esa decaída hay una persona que sigue muy presente en su corazón? Y no estoy hablando de una simple amistad, de esas que quedan bien después de una ruptura. Estoy hablando de algo más profundo. ¿Se acuerdan de cómo era la conexión entre ellos? Era algo palpable. Y si un artista, y Kerem es un artista en toda regla, siente algo tan fuerte por alguien, eso se refleja en su trabajo, en su energía, en cómo se le ve. Y es justo ahí donde han encontrado el salseo que les digo. Dicen que una persona muy cercana a Kerem ha soltado la sopa. Y lo que ha soltado es que a pesar de que todo el mundo piensa que Kerem está centrado en su carrera y en sus nuevos proyectos, en realidad, hay una persona que sigue siendo su musa, su inspiración principal. ¿Y adivinen quién es? Sí, ella. Hande. Según esta fuente, Kerem todavía habla de Hande con una admiración que va más allá de la gratitud por haber compartido set. Lo describe como si todavía la viera con esos ojos que tenía cuando empezaron. Y esto, señores y señoras, es lo que me vuela la cabeza. Porque no es algo que se ve todos los días. Imagínense la escena. Él trabajando duro buscando su próximo gran papel, y en el fondo, pensando en ella. Recordando momentos, sintiendo esa conexión que, según cuentan, todavía es muy fuerte para él. Para ser honestos, yo pensaba que ya estaba superado. Que ambos eran profesionales y habían sabido separar las cosas. Pero esto le da un giro a todo. No se trata solo de que la admire como actriz, eso ya lo sabíamos. Se trata de que la sigue idealizando, de que la recuerda con un cariño especial que puede ser interpretado como amor. Y eso, queridos míos, es un salseo del bueno. A ver, nadie puede meterse en la cabeza de nadie, y menos en la de una estrella de cine. Pero los gestos, las palabras que se filtran, la energía que desprenden, todo suma. Y en este caso, parece que Kerem Bürsin todavía tiene a Andercel en un pedestal. La pregunta es, ¿ella sentirá lo mismo? ¿O esto es solo un sentimiento unilateral? Lo que sí está claro es que este rumor va a dar mucho que hablar. Y si es cierto, cambia por completo la perspectiva de su separación. No fue un adiós definitivo, sino quizás un hasta luego, lleno de sentimientos aún vivos. Entonces la pregunta que les lanzo a ustedes es, ¿creéis que Kerem Bürsin sigue enamorado de Andercel? ¿O son solo especulaciones sin fundamento? Quiero saber lo que pensáis en los comentarios.